Queridos amantes, presta mucha atención a ti mismo y a tu enseñanza. Persiste en estas cosas, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a tus oyentes. 1 Timoteo 4:16. Curiosamente, los pilares fundamentales de nuestra fe no son inmunes a las amenazas. Preservar la doctrina pura es crucial, pero ¿qué peligros acechan cuando esas doctrinas se distorsionan o se invierten? ¿Es nuestra fe lo bastante sólida para resistir estos cambios doctrinales? ¿Cómo afectan estos cambios a nuestro camino espiritual? Recorramos juntos este complejo terreno, examinando las 7 doctrinas más peligrosas que podrían comprometer nuestra moral e integridad. Esta exploración promete revelaciones y capacidades amuebladas para identificar y corregir errores doctrinales, protegiendo nuestra fe de amenazas insidiosas. Así que, mi querido amigo, si eres nuevo aquí, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificación para recibir un nuevo y fresco video sobre este tema. Comencemos. Así pues, las enseñanzas cristianas constituyen un legado que ha pasado de generación en generación, dando forma a nuestra comprensión de la divinidad y del Evangelio. La Biblia se erige como la guía definitiva, lo que justifica una vigilancia constante contra las enseñanzas aberrantes y las herejías que desafían las enseñanzas de Dios. Como seguidores de Dios, nuestra misión es salvaguardar la pureza doctrinal, confrontar con autoridad bíblica y arrojar luz sobre los falsos maestros. Las iglesias actuales se enfrentan a la introducción subrepticia de doctrinas malignas, lo que exige un escrutinio doctrinal meticuloso. Nuestra fe debe anclarse en evitar la aceptación acrítica de creencias profesadas. Ahora, discutiremos la primera doctrina controversialmente identificada, la feminidad del Espíritu Santo. En esta perspectiva de una creencia no tradicional sobre la divinidad, profundizamos en la idea de que el Espíritu Santo, miembro de la Santísima Trinidad en el cristianismo, encarna una esencia femenina. Este concepto presenta al Espíritu Santo como una figura maternal que nutre, da vida y reconforta, desafiando la representación masculina convencional de la divinidad. Los partidarios de esta creencia destacan varias interpretaciones bíblicas y símbolos que apoyan este punto de vista, como metáforas que ilustran una relación maternal, como el Espíritu Santo como paloma, símbolo de cuidado y protección. Un argumento sugiere que ciertos pasajes bíblicos insinúan atributos femeninos del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Génesis 2, y la tierra estaba vacía y sin forma, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se observa que la palabra hebrea para espíritu, ruach, es gramaticalmente femenina. Esto sugiere que la referencia inicial al Espíritu Santo podría implicar una naturaleza femenina. Además, los defensores argumentan que la doctrina de la Trinidad retrata a Dios como uno en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si el Padre simboliza lo masculino y el Hijo encarna una forma humana masculina en Jesucristo, argumentan que es coherente que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, represente el aspecto femenino divino. Hacen referencia a Isaías 66:13. Como una madre consuela a su hijo, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén hallaréis consuelo, sugiriendo que esta imagen maternal refleja el amor y la ternura asociados con el Espíritu Santo. Un tercer punto es que una visión exclusivamente masculina de la divinidad podría conducir a una comprensión sesgada de la espiritualidad, excluyendo experiencias más amplias y la identificación con lo divino. Reconocer la feminidad en el Espíritu Santo permite una representación más equilibrada de la naturaleza de Dios. Gálatas 4:26 es otro pasaje citado con frecuencia. Pero la Jerusalén de arriba es libre, y ella es nuestra madre, interpretado como una alusión al Espíritu Santo como figura materna que proporciona vida espiritual. Los partidarios de esta doctrina utilizan estas interpretaciones para justificar sus creencias. Sin embargo, la validez de esta doctrina está sujeta a debate teológico, y presentamos argumentos que cuestionan su exactitud. La doctrina tradicional dentro del cristianismo enfatiza que Dios existe como 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta creencia, ampliamente aceptada a lo largo de la historia de la Iglesia, no asigna ninguna diferenciación de género al Espíritu Santo. Ninguno de los primeros padres de la Iglesia defendió esta perspectiva. En consecuencia, la noción que sugiere una naturaleza femenina del Espíritu Santo es un desarrollo moderno que carece de apoyo histórico. Al examinar los textos bíblicos, las interpretaciones que implican una conexión femenina con el Espíritu Santo
a menudo pueden malinterpretarse. Aunque ciertas metáforas incorporan imágenes femeninas en la descripción de aspectos divinos, no existen pruebas sólidas para afirmar que el Espíritu Santo posee un carácter inherentemente femenino. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Gálatas, la mención de la Jerusalén de arriba, descrita como la madre de todos los creyentes, no hace referencia explícita al Espíritu. Algunos defensores, sin embargo, pueden manipular esta escritura para alinearla con sus interpretaciones. En este pasaje, Pablo contrasta la Jerusalén terrenal, que simboliza la ley que esclaviza, con la Jerusalén celestial. Esta última representa la ciudad central para todos los justificados por la fe, independientemente de sus orígenes étnicos, sirviendo como madre espiritual para cada creyente. Mientras nos tomamos un tiempo para reflexionar sobre estas cuestiones, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal y, activando la campana de notificación, te aseguras de que estos esclarecedores debates estén siempre en tu pantalla. Analicemos otro concepto. La introducción del concepto de un Espíritu Santo femenino plantea cuestiones teológicas y doctrinales en relación con la coherencia con otras enseñanzas bíblicas y la comprensión unificada de la Trinidad. El lenguaje utilizado a lo largo de las escrituras bíblicas describe típicamente al Espíritu en términos neutros o masculinos. Aunque las metáforas y los símbolos evocan a veces imágenes femeninas, no deben interpretarse literalmente para asignar un género al Espíritu Santo. Estos contraargumentos ponen en tela de juicio la doctrina que afirma que el Espíritu Santo tiene naturaleza femenina al cuestionar su concordancia con la enseñanza tradicional, la interpretación bíblica, la coherencia teológica y el lenguaje de las Escrituras. La teología liberal, que se desarrolló principalmente durante el siglo XIX y persiste en la actualidad, se centra en la comprensión de la fe cristiana dentro de los contextos contemporáneos, haciendo hincapié en la interpretación histórica y cultural de los textos religiosos junto con la razón y la experiencia humana. Este enfoque critica a menudo las creencias ortodoxas tradicionales, como la infalibilidad bíblica, el nacimiento virginal, la resurrección física y la exclusividad de la salvación a través de Cristo. Énfasis en la razón y la experiencia. Los teólogos liberales dan prioridad al razonamiento humano y a las experiencias personales en la interpretación de la fe, y consideran que la revelación divina se manifiesta a través de ellos más que a través de verdades sobrenaturales. A menudo rechazan el fundamentalismo religioso, que se adhiere estrictamente a las creencias tradicionales y a las interpretaciones literales de las Escrituras, promoviendo en su lugar un enfoque flexible y contextual de los textos sagrados. Esta doctrina liberal se percibe a veces como peligrosa por alterar los principios establecidos, haciendo potencialmente mundano el Evangelio. Los teólogos liberales tienden a descuidar la importancia de la santidad, el ayuno y la oración, por considerarlos arcaicos. En consecuencia, numerosas iglesias, en particular las megaiglesias, han abrazado estas ideas, dando lugar a un sincretismo religioso al mezclar enseñanzas cristianas fundamentales con influencias seculares externas. Los críticos presentan varios argumentos contra esta teología. En primer lugar, la ausencia de una base bíblica sólida. Los críticos afirman que las teologías liberales a menudo ignoran o reinterpretan radicalmente las enseñanzas bíblicas tradicionales, causando un declive en el estatus de autoridad de las Escrituras como palabra de Dios. En segundo lugar, el relativismo teológico. Al priorizar la razón y la experiencia personal sobre la revelación divina, algunos argumentan que la teología liberal corre el riesgo de caer en el relativismo teológico, donde la verdad se vuelve subjetiva en lugar de objetiva y revelada por Dios. Doctrina cesacionista. Esta doctrina sostiene que ciertos dones espirituales, como la profecía, las lenguas y los milagros, cesaron después de la era apostólica. Este punto de vista contrasta fuertemente con los que defienden las experiencias milagrosas actuales dentro de las comunidades de fe. La creencia cesacionista postula que ciertos dones espirituales cesaron tras la muerte de los apóstoles o durante los primeros siglos de la Iglesia. Los principales argumentos de esta perspectiva son que tales dones se concedieron a los apóstoles y a la Iglesia primitiva para autentificar el mensaje del Evangelio y afirmar la autoridad apostólica. Una vez conseguidos, dejaron de ser necesarios. Además, estos dones eran emblemáticos de la presencia y la autoridad de los apóstoles, que debían cesar a su muerte. El Nuevo Testamento no documenta la continuidad de estos dones más allá de la era apostólica. Además,
Los cesacionistas afirman que la Biblia ofrece una revelación completa y adecuada para la fe y la práctica cristianas. Con el canon del Nuevo Testamento completo, argumentan que no se necesitan más revelaciones a través de dones como la profecía, a menudo citando 1 Corintios 13:10. Pero cuando venga lo perfecto, lo parcial pasará, como apoyo. Tristemente, esta doctrina ha infligido daño al privar a la Iglesia del bautismo del Espíritu Santo. Limitar la comprensión obstaculiza el potencial y la capacidad de la Iglesia para impactar significativamente en la sociedad, restringiendo las percepciones de la acción divina. En lugar de abarcar toda la amplitud de dones espirituales que Dios concede a su Iglesia, una interpretación restrictiva empobrece las experiencias espirituales de los creyentes, adhiriéndose en cambio a una visión limitada que cercena el cumplimiento del mandato de amor y servicio de Cristo. Para contrarrestar esta doctrina, surgen varios argumentos. En primer lugar, la continuidad bíblica no sugiere ninguna base bíblica sólida para afirmar que los dones espirituales cesaron en la era postapostólica. Las Escrituras no proporcionan ninguna fecha de caducidad para estos dones. En 1 Corintios 13:10, el término perfecto no está relacionado con la culminación del canon bíblico ni sugiere el cese de los dones espirituales. Más bien, alude al cumplimiento escatológico, la perfección última alcanzada en la gloria celestial. Según este punto de vista, los dones espirituales persisten hasta que se alcanza este estado final en la presencia de Dios. Las promesas de Jesús afirman además la existencia continuada de los dones más allá de la era apostólica, ampliando la capacidad de la Iglesia para servir y amar en su nombre. En la Biblia, Jesús aseguró a los creyentes que realizarían milagros aún mayores que los suyos. Esta promesa se encuentra en Juan 14:12. A lo largo de la historia de la Iglesia, han surgido numerosos relatos documentados de milagros, curaciones y otros dones espirituales, que desafían la noción de que tales manifestaciones cesaron con la era apostólica. Estos ejemplos históricos son una prueba fehaciente de que los dones espirituales siguen existiendo en la comunidad cristiana. En los tiempos modernos, muchos creyentes siguen siendo testigos y compartiendo historias de dones espirituales que actúan en sus vidas y comunidades, lo que demuestra que estos dones siguen estando muy activos hoy en día. La naturaleza perdurable del Espíritu Santo, que es eterno y omnipresente, apoya aún más la creencia de que sus dones siguen siendo otorgados a la Iglesia. En consecuencia, no hay ninguna razón válida para suponer que estos dones han cesado. Los dones espirituales desempeñan un papel crucial en la edificación y el fortalecimiento de la Iglesia, y esta necesidad de crecimiento y fortificación espiritual sigue siendo relevante en todas las épocas. Curiosamente, los defensores del cesacionismo, que argumentan que los dones espirituales han cesado, a menudo hacen excepciones para ciertos dones como la enseñanza o la exhortación, revelando inconsistencias en su postura. Muchos cristianos son testimonios vivientes del continuo otorgamiento de dones espirituales por parte de Dios, incluyendo el don de lenguas. Esta verdad está respaldada por experiencias personales y por el testimonio visible de la Iglesia, que afirma el cumplimiento continuo de las promesas divinas. En el ámbito de la teología, los defensores del Evangelio de la prosperidad afirman que Dios desea el éxito y la prosperidad para sus seguidores en todos los aspectos de la vida, como la salud, las relaciones y las finanzas. A menudo citan escrituras, especialmente del Antiguo Testamento, que prometen bendiciones materiales a quienes sigan fielmente a Dios. Versículos como Deuteronomio 28:12, que habla de bendiciones divinas y abundancia, apoyan con frecuencia esta creencia. Además, el principio de la siembra y la cosecha es fundamental para sus argumentos, haciendo hincapié en las acciones impulsadas por la fe que conducen a recompensas materiales y espirituales. Un principio esencial de la teología de la prosperidad es la noción de siembra y cosecha. Se enseña que quienes siembran en abundancia, ya sea tiempo, talento o dinero, cosecharán abundancia a cambio. Este concepto se basa en pasajes como 2 Corintios 9:6, que dice: El que siembra escasamente también cosechará escasamente, y el que siembra generosamente también cosechará generosamente. A continuación, se hace hincapié en la idea de la fe y la confesión positiva. La fe se considera un elemento crítico para alcanzar la prosperidad. Se anima a los creyentes a afirmar verbalmente su confianza en las promesas divinas, sobre todo en relación con la prosperidad material. La idea es que hablando positivamente y declarando prosperidad,
los individuos atraen las bendiciones divinas. Ahora, abordemos algunos argumentos en contra de la teología de la prosperidad. Una de las principales críticas es su contradicción con las enseñanzas de Jesús. La teología de la prosperidad a menudo enfatiza la búsqueda de la riqueza material como un signo del favor divino. Sin embargo, Jesús enseñó principios opuestos, como se ve en Mateo 6:24, donde advierte que no se puede servir tanto a Dios como al dinero. El pasaje dice: «Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza». Además, en el Sermón de la Montaña, Jesús bendice a los pobres, subrayando que la verdadera riqueza reside en el reino celestial y no en las posesiones terrenales. Otro argumento es que la teología de la prosperidad pasa por alto el sufrimiento humano y la pobreza. A menudo implica que la falta de prosperidad material es el resultado de una fe débil o de la desobediencia espiritual. Esta perspectiva puede parecer insensible, trivializando las luchas de quienes se encuentran en circunstancias difíciles. Juan 16:33 ofrece consuelo al afirmar: «En este mundo tendréis problemas, pero ánimo, yo he vencido al mundo». Además, el énfasis de la teología de la prosperidad en las ganancias materiales puede desviar la atención del crecimiento espiritual y del servicio a los demás. Este énfasis puede eclipsar las enseñanzas fundamentales del cristianismo sobre el amor, la compasión y la justicia. Lucas 12:15 advierte: «Guardaos de la avaricia, la vida no consiste en la abundancia de bienes». A continuación, presentamos argumentos en contra de esta doctrina. En primer lugar, se destaca la claridad de las Escrituras, a pesar de los significados más amplios de términos como Gehenna y Hades, con pasajes como Mateo 25:41 que describen explícitamente el castigo eterno. Las interpretaciones de imágenes simbólicas en las Escrituras no son infrecuentes, pero es crucial considerar tanto el significado literal como el simbólico. Varios personajes bíblicos, incluido Jesús, hablan de un destino final más allá de la muerte en términos literales. Históricamente, los conceptos han evolucionado dentro del cristianismo, pero el concepto de infierno está arraigado en las palabras de Jesús y otros pasajes bíblicos, mantenidos por la Iglesia desde sus inicios. La noción de justicia reparadora tiene importancia dentro de la teología cristiana, pero también abarca las consecuencias eternas para quienes se apartan decididamente de Dios, evidentes en las enseñanzas sobre el infierno. Así pues, la doctrina sobre el infierno ha sido fundamental. Se ha basado en las Escrituras y ha sido reconocida por la mayoría de las tradiciones cristianas a lo largo de los siglos. El concepto de «una vez salvado, siempre salvado», o la perseverancia de los santos, sostiene que una vez alcanzada la salvación, no se puede perder. Varios puntos apoyan esta doctrina. El primero es la certeza de la promesa divina, que afirma que la salvación es obra de Dios, asegurada por el poder y la fidelidad divinos más que por el esfuerzo humano. Según este punto de vista, si Dios promete salvar, su intención y capacidad sostienen esa promesa. Sin embargo, existen argumentos en contra de la salvación eterna. Se cita el papel del libre albedrío humano, lo que sugiere que la perseverancia de los santos pasa por alto la libertad y la responsabilidad humanas en el proceso de salvación. Los creyentes aún salvados poseen la capacidad de aceptar o rechazar a Dios, lo que significa que su fe podría ser abandonada en cualquier momento. En Hebreos, capítulo 3, versículo 12, se advierte: «Guardaos, hermanos, de que no haya en alguno de vosotros corazón malo de incredulidad que se aparte del Dios vivo». A lo largo de esta carta, el autor advierte con frecuencia a los lectores sobre el peligro de alejarse de la presencia divina. Además, las advertencias bíblicas relativas a la apostasía son significativas. Las Escrituras contienen numerosas alarmas sobre la posibilidad de apostasía, que sugiere una caída o alejamiento de la fe. Hay referencias a personas que han abrazado la verdad, pero luego se apartaron de ella, lo que implica que la salvación puede perderse. Considere 2 Pedro capítulo 2, versículos 20 y 21. Si los individuos escapan de las contaminaciones mundanas a través de conocer al Señor y Salvador y se enredan de nuevo, su última condición resulta peor. Mejor hubiera sido para ellos no haber conocido la justicia que, habiéndola conocido, apartarse. Además, otros pasajes bíblicos animan a los creyentes a mantener su fe sin vacilar. También se aborda el peligro del pecado persistente,
planteando que la noción de salvación eterna podría fomentar una falsa seguridad, que podría conducir a la negligencia espiritual o al pecado continuo. La Biblia exhorta a los creyentes a mantener la firmeza y llevar una vida santa. Las experiencias personales de pérdida de la fe ofrecen otra perspectiva. Muchas personas cuentan casos en los que, a pesar de un compromiso sincero, dejaron de creer. Estos relatos cuestionan la suposición de que la salvación es irrevocable una vez recibida. Los críticos de la doctrina de la salvación eterna argumentan que pasa por alto las advertencias bíblicas, no tiene en cuenta el libre albedrío, puede conducir a la negligencia espiritual, plantea interrogantes sobre el juicio final y no se ajusta a algunas experiencias personales. El unitarismo, o pentecostalismo de la unidad, representa un movimiento cristiano con distintos puntos de vista teológicos sobre la naturaleza de Dios. En primer lugar, su creencia se caracteriza por el monoteísmo absoluto. Los unitarios afirman un Dios singular y rechazan la doctrina trinitaria que postula la existencia de Dios como tres personas distintas, coiguales y coeternas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Afirman que Dios es una sola persona que se manifiesta de distintas formas, como Padre en el Antiguo Testamento, como Hijo en el Nuevo Testamento y tras la ascensión de Cristo.